Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 3 y venimos a hablar sobre la insuficiencia renal aguda. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? Es la disminución rápida de filtrado glomerular y retención de desechos nitrogenados y alteración del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Y la insuficiencia renal aguda se divide en insuficiencia renal aguda prerrenal, parenquimatosa y postrenal. La prerrenal, es cuando falla la perfusión renal. La parenquimatosa se da en los 55-60% de los casos, y la postrenal si el flujo renal está interrumpido, por ejemplo cuando se interrumpe por cálculos renales. La insuficiencia renal aguda prerrenal es ocasionada por una disminución de la perfusión sanguínea renal, es decir, que no le llega suficiente sangre a los riñones para esta ser filtrada. Las causas es una insuficiencia cardíaca que puede ser debido a un infarto al miocardio, después de un infarto, o daño valvular. Esto ocasiona que no bombee la suficiente sangre para llegar hasta el riñón. Otra causa muy importante es la disminución del volumen intravascular, es decir, una hipovolemia causada puede ser por quemaduras de tercer grado, como en este caso, una hemorragia gastrointestinal, deshidratación, diarreas y vómitos frecuentes. Esto ocasiona la hipovolemia, que a su vez ocasiona la hipotensión, es decir, que baja la presión sanguínea debido a que no hay líquidos, no hay suficiente sangre. Esta hipotensión desencadena mecanismos de defensa en el riñón, principalmente la activación del reflejo miógeno, es decir, que se dilatan las arteriolas aferentes, el sistema de angiotensina, óxido nítrico y las prostaglandinas. Todo este conjunto ocasiona la vasodilatación arteriolar del glomérulo. Esto es para aumentar la filtración glomerular, es un mecanismo de defensa del organismo. La angiotensina ocasiona la constricción de las arteriolas eferentes. En este caso, la insuficiencia cardíaca, como la mencioné, es una de las causas que se manifiesta por edema de los pies, de piernas y de zonas muy vascularizadas. Signos clínicos: depresión volumétrica, hipotensión venosa y mucosas secas. Estos son signos clínicos que podemos identificar en una persona con insuficiencia renal prerrenal. Nos toca hablar de la insuficiencia renal aguda, parenquimatosa. En sí, esta insuficiencia renal causa daño a la pared, que sería al tubular, intestinal, glomerular y vascular. Su frecuencia presenta un 30 o 40% de los casos. Ahí tenemos una imagen de insuficiencia renal parenquimatosa. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un diagrama de la necrosis tubular aguda, que es una enfermedad recurrente de la glomerulitis aguda. Es un síndrome de falla renal intrínseca, secundario a procesos tóxicos sistémicos. Su inicio se relaciona con la disminución dramática a la filtración glomerular. Puede haber fallas agudas o crónicas. La que vamos a ver nosotros es aguda, porque es reparable, puede ser renal o postrenal. La renal tenemos nosotros la necrosis tubular aguda. Aquí tenemos un ejemplo del riñón, que tiene el burete, y esta sería la enfermedad renal. Bueno, como ya les comentaba mi compañero Marco sobre la insuficiencia renal aguda parenquimatosa, pues una consecuencia de esta puede ser la necrosis tubular aguda. El daño tubular se puede presentar tanto por isquemia o como por toxinas. Aquí en la imagen superior podemos ver los diferentes túbulos renales, y bueno, se caracteriza porque viéndolos histológicamente pues hay oblicuaciones y la forma redonda de los túbulos renales se va perdiendo. Y en cuanto a la tóxica, aquí tiene que ver con el epitelio de los túbulos renales. Se hace un poco más grueso, se engrosa y se pierden las células epiteliales. Bueno, hablando sobre la necrosis tubular aguda isquémica, es de origen hemodinámico, quiere decir que hay una alteración en la velocidad del flujo sanguíneo. Y bueno, esto se puede presentar por estenosis de la arteria renal,
o por algún tromboémbolo que se encuentre ocluyendo alguna de las arterias renales. Es consecuente a la insuficiencia renal aguda prerrenal. Y bueno, ¿por qué? Bueno, porque hay pérdida de volumen, hay bajo gasto cardíaco, hay una redistribución interna de todos los fluidos del organismo y hay una vasodilatación extrema. Entonces, si estos síntomas se perpetúan, pues podemos obtener una necrosis tubular aguda isquémica. El otro tipo de necrosis es la necrosis tubular aguda nefrotóxica. Esta se desarrolla ante la exposición de diversos fármacos tóxicos y algunos compuestos endógenos. Y esta necrosis tiene acción sinérgica con la hipoperfusión renal, o sea que hace que le llegue menos flujo sanguíneo a los riñones. Y bueno, de los nefrotóxicos más comunes pues son los contrastes yodados, que por lo regular se utilizan para las tomografías computarizadas para poder observar bien, no sé, el abdomen o tórax o lo que se tenga que observar. Aminoglucósidos, otros antibióticos como son las cefalosporinas, la anfotericina B, las polimixinas y las tetraciclinas, también la ciclosporina o el tacrolimus. Pigmentos orgánicos como la hemoglobina y la mioglobina también pueden alterar el filtrado glomerular, y los solventes orgánicos como el cloroformo. Glomerulopatías. Las glomerulopatías son las enfermedades que afectan a los glomérulos. Las glomerulopatías son las principales nefropatías que existen en nosotros, los humanos. Para comprender las glomerulopatías, pues tenemos que comprender primero lo que es el glomérulo. El glomérulo se compone de un ovillo, de muchas vénulas y arteriolas que están aglomeruladas, por eso se le llama glomérulo en sí. Tiene un endotelio el cual es fenestrado, tiene pequeños poros por los cuales se filtra el líquido, en este caso del plasma. En la siguiente capa de lo que es el glomérulo, aparte del endotelio, es una membrana basal, la cual se compone de una membrana basal no mixta, más bien una membrana basal compleja y una que es un poco menos compleja. Al exterior es un epitelio visceral, el cual también tiene una capa de células que le llamamos podocitos, los cuales forman como una tipo red para evitar que se filtren células o incluso proteínas de mayor tamaño. Este es el principal elemento de lo que es la nefrona, el cual sirve para filtrar. Las glomerulopatías se dividen en primarias y secundarias. Las primarias son directas, que afectan directamente al glomérulo. En cambio, las secundarias son indirectas, o sea, son otras enfermedades que no son directamente el riñón, pero que lo pueden afectar. Unos ejemplos de estas glomerulopatías secundarias son el lupus eritematoso, son las enfermedades vasculares, como son la hipertensión, incluso ateromas, y también problemas metabólicos, como diabetes mellitus, obesidad o anorexia y diferentes enfermedades metabólicas. Las manifestaciones clínicas de una glomerulopatía, podemos ver primera proliferación celular. Si se observan crecimiento, ya vimos lo que es la reparación y regeneración. Entonces, como hay un daño glomerular, empiezan a producirse factores de crecimiento para que exista una proliferación celular. También existe una infiltración leucocitaria. ¿Por qué? Porque se da lo que es la cascada de reacciones inflamatorias, lo cual provocan una reacción celular de defensa y ya entra todo lo que es el infiltrado leucocitario. El engrosamiento de la membrana basal se da pues nada más ni nada menos que por el adherimiento de algunos tipos de proteínas que son de diferentes tipos, como conglomerados de complejos antígeno-anticuerpo, y pues dialinización esclerosis. Esto se da por alguna precipitación de proteínas plasmáticas que existen, pues ahora sí va la redundancia en el plasma, las cuales se aglomeran y se quedan ahí. Las glomerulopatías, según su daño tisular, se dividen en muchas, que son las glomerulopatías focales, que son solo en un solo punto, las glomerulopatías generalizadas, que afectan todo un glomérulo, glomerulopatías difusas, que afectan todos los glomérulos, y las glomerulopatías segmentarias, que dañan una parte, pero de todos los glomérulos. La patogenia de la lesión celular. Bueno, yo les voy a hablar de la patogenia. Existen diferentes tipos de mecanismos de daño glomerular. En este caso, a mí me tocó la parte de daño autoinmune de nuestro sistema inmunológico. Uno de la patogenia es el depósito in situ de complejos inmunes. Se da por antígenos intrínsecos, como la glomerulopatía antimembrana basal glomerular.
Esta se da porque nuestro cuerpo en sí crea anticuerpos contra la membrana basal de nuestros glomérulos, lo cual produce inflamación y produce una glomerulopatía. La nefritis de Heymann nada más es experimental. Creo que se les daba un triturado de riñón a unas ratas que les salían del conejo. Esto hacía que se producieran algunos tipos de anticuerpos que dañaban los glomérulos. Antígenos depositados secundariamente. ¿Qué es esto? Bueno, son antígenos que en sí se dan por algunos factores que no están dentro de nuestro cuerpo, sino que vienen de fuera. Algunos de estos, bueno, pues se podría decir de estos antígenos los obtenemos ¿de qué? De infecciones, de algunos tipos de medicamentos o de incluso de algunas sustancias tóxicas, catiónicas o aniónicas que se pueden adherir a nuestro glomérulo y producir una reacción inmune. También depósito de complejos inmunes circulantes. Esto es casi igual a la primera, nada más que en este no se da la reacción, no se da la unión antígeno-anticuerpo en el riñón, sino se da en circulación, y después por el cambio de las propiedades físico-químicas de lo que es el compuesto antígeno-anticuerpo se adhieren a lo que es el glomérulo y empieza otra vez a producirse el daño tisular. También hay otros factores que son la lesión por componentes celulares, como son macrófagos, neutrófilos, que producen sus cascadas de enzimas que dañan lo que sigue, que es el glomérulo. Y las vías alternativas del sistema de complementos, ya sabemos que produce fiebre y cosas que dañan. Bueno, como ya vimos las enfermedades de los glomérulos, voy a hablar sobre la glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas. Clínicamente, la glomerulonefritis rápidamente progresiva se caracteriza por la pérdida rápida y progresiva de la función renal. Su cuadro histológico más importante es la presencia de semilunas en la mayoría de los glomérulos. Además, se puede dividir la glomerulonefritis rápidamente progresiva en 3 grupos según el estudio inmunológico. La primera, que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva por los antimembrana basal glomerular, que son depósitos lineales de inmunoglobulina G y en muchos casos C3 en la membrana basal glomerular, viéndose como una inmunofluorescencia. El tipo 2 es el resultado de depósitos de complejos inmunitarios. Es una complicación de cualquiera de las nefritis. Se debe a la proliferación celular de las células de los ovillo glomerular dados en la función de las semilunas. El tipo 3 es un tipo pauci-inmunitario definido por la ausencia de anticuerpos o antimembrana basal glomerular o complejos inmunitarios en la inmunofluorescencia. La morfología. En la morfología vamos a ver el riñón aumentados de tamaño y pálidos con hemorragias petequiales. Además vamos a encontrar que los glomérulos pueden demostrar necrosis focal, proliferación endotelial difusa o focal o proliferación mesenquial. Las semilunas se forman por la proliferación de las células parietales y la migración de los monocitos y macrófagos hacia el espacio urinario. Ahora la nefropatía membranosa. Esta es una causa frecuente de síndrome nefrótico en adultos, caracterizada por el engrosamiento difuso de la pared capilar glomerular debido a la acumulación de depósitos electrodensos de inmunoglobulina siguiendo la vértice subepitelial de la membrana basal. Las causas más comunes son los fármacos, infecciones, tumores malignos y subyacentes. Entre los fármacos que encontramos que causan este tipo de nefropatía son los AINES. Su patogenia. Es una forma de enfermedad crónica mediada por complejos inmunitarios, como se mencionó. Los antígenos desencadenantes a veces pueden identificar en los complejos inmunitarios. Ahora, la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Es un tipo de afección del glomérulo que se caracteriza por la esclerosis, es el endurecimiento de algunos glomérulos, aunque no de todos, por eso es focal. Como lo mencionaba mi compañero anteriormente, es solamente una parte del glomérulo. Y en los glomérulos solo afecta una porción, pero eso también es segmentada. Se manifiesta por un síndrome nefrótico o proteinuria intensa. Glomerulonefritis membranoproliferativa. Se caracteriza por alteraciones de la membrana basal glomerular, proliferación de células del glomérulo e infiltrado leucocitario. Su proliferación se localiza principalmente en el mesangio. Son parte del glomérulo, como ya lo mencionó el compañero. Puede asociarse a otros agentes etiológicos conocidos como glomerulonefritis membranoproliferativa secundaria, que ya es cuando se asocia a otro tipo, y la glomerulonefritis membranoproliferativa se divide en 2 tipos. La tipo 1
que hay indicios de complejos inmunitarios en los glomérulos y activación de la vía clásica y alternativa del complemento. Y además, en este tipo de glomerulonefritis se desconocen los antígenos. Y la tipo 2 presentan anomalías que sugieren la activación de la vía alternativa del complemento. Además, muestra una reducción del C3 sérico, pero el C1 y el C4, que corresponden a los componentes del complemento activos en la primera fase por los complejos inmunitarios, son normales. Nefritis tubulointersticial. Bueno, las principales causas de esta nefritis son infecciosas, toxinas, enfermedades metabólicas, factores físicos y neoplasias. Las principales afecciones son en la pelvis renal, entre los túbulos y en el intersticio del riñón. Bueno, el tipo principal es la polinefritis aguda y crónica. La aguda es de manera infecciosa. Los principales agentes que infectan a este sistema son la Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacterio y Streptococcus. En los pacientes inmunodeprimidos están los virus que son los poliomavirus, citomegalovirus y adenovirus. Las formas de infección son por medio del torrente sanguíneo y por vías urinarias. La que mayor se presenta es por medio de vías urinarias bajas, en la cual va a tener un paso a seguir por medio de la colonización de las bacterias, en la cual es principalmente factor en las mujeres, debido a su corta uretra, avanzan fácilmente sin necesidad de un mecanismo como sondas para llegar hacia la vejiga. De ahí hay una falla sobre las válvulas y de ahí se genera un reflujo vesicouretral hacia lo que es el riñón, afectándolo, haciendo un reflujo intrarrenal. Del otro método, que es por medio del torrente sanguíneo, llega directamente hacia el glomérulo y filtra toda bacteria hacia lo que es el riñón. Bueno, la polinefritis de manera aguda se caracteriza por una superficie cortical sulfurosa, inflamada y en la manera macro es como se observa el riñón, y de la manera micro es como se observa el riñón en la polinefritis aguda, y se caracteriza por un exudado. La polinefritis aguda se asocia con problemas predisponentes como la obstrucción de vías urinarias, instrumentación de las vías urinarias, el flujo vesical, en el embarazo, que es demasiado frecuente, sexo y edad, en las mujeres es más frecuente que en los hombres. Lesiones renales persistentes, violentos militos y inmunosupresión. Se presenta de manera clínica como un dolor ambulocorto vertebral, evidencia de infecciones sistémicas, fiebre y malestar. La nefritis tubulointersticial inducida por fármacos y toxinas. Este es principalmente causado por penicilinas sintéticas como la ampicilina o ampicilina, otros antibióticos como la rifampicina y diuréticos como la tiazida. Está mediada por ningún tipo de hipertensión y hipersensibilidad tipo 3, tipo bajo. La nefropatía por analgésicos es característica por la necrosis papilar, nefritis tubulointersticial cortical, alteraciones del flujo de la orina. Las características que vienen a acompañar esta nefropatía: más frecuente en mujeres que en varones, particularmente prevalentes con pacientes con cefalea, dolores musculares recurrentes, psiconeuróticos, trabajadores de fábrica. Los signos renales tempranos son la incapacidad de controlar la orina, que se llama hipostemuria, formación de cálculos en el riñón. Sus síntomas son cefalea, anemia, síntomas digestivos, hipotensión. El 50% se complica con infecciones de vías urinarias. Presenta hematuria debido a la necrosis papilar, que pasa de ser expulsada por medio de la orina, creando hematuria, o también se manifiesta de manera de un cólico renal. La principal forma de presentación es debida a la fenancetina más el ácido acetil salicílico. Es fácil de detectar por medio de una resonancia magnética o un ataque. Puede ser estabilizada o de manera erradicada por medio, si se retira el fármaco de manera adecuada y pronta. Las complicaciones pueden llegar a crear carcinomas papilares de células transicionales de la pelvis renal y una insuficiencia renal crónica, que es más compleja. La nefropatía asociada a AINE se relaciona con su capacidad para inhibir las prostaglandinas dependientes del hot debido a que en el riñón se genera la citocinasa tipo 2. Síntomas renales relacionados con AINE son la insuficiencia renal aguda del mecanismo hemodinámico, la nefritis intersticial aguda por hipersensibilidad, el tipo 4 como hemos mencionado, nefritis intersticial aguda, enfermedades por cambios mínimos, la nefropatía membranosa con síndrome nefrótico. También hay otro tipo de nefropatía llamada aristológica, que es mediada por hierbas medicinales principalmente.
Otras enfermedades tubulointersticiales son la nefropatía por uratos, que se caracteriza por tipos de nefropatía, la nefropatía aguda por ácido úrico, la nefropatía crónica por uratos o nefropatía gotosa, nefrolitiasis, que provoca una obstrucción de las vías urinarias, la hipercalcemia y la nefrocalcinosis, que es generada por trastornos asociados como la hidroparatiroidismo, mieloma múltiple, intoxicación por vitamina D, cáncer metastático, ingesta excesiva de calcio, síndrome de leche y el calibre, que también provocan cristales de calcio. El signo principal de esta nefropatía sería la hipoxemia, que es la incapacidad de conectar orina. También está presente por fosfato, que complica la presión de calcio formando cristales. Y es debido por el consumo de sangre de soluciones orales de fosfato, sobre todo en relaciones para la colonoscopía. La nefropatía por cilindros de cadena ligera, reunión de mieloma, implica más frecuente. Las infecciones más frecuentes son tubulointersticiales, complicaciones del núcleo tumor, hablando sobre infecciones de tipo cancerígenas, y que se complican por medio de hipercalcemia, hiperglucemia y obstrucción de uréteres. Por el tratamiento también se complica por medio de la radioterapia, hiperglucemia, quimioterapia y infecciones en pacientes inmunosuprimidos. Vamos a hablar sobre el mieloma múltiple, que es la principal causa de carcinomas que provocan la nefropatía. Factores que contribuyen al daño son la proteinuria, de Benz-Jones, nefropatía por cilindros, la amiloidosis y la enfermedad por depósitos de cadena ligera, la hipercalcemia e hiperglucemia. Las características clínicas forman manifestaciones renales, incluyen la insuficiencia renal crónica insidiosa y lenta, que va desde meses hasta años. La insuficiencia renal aguda con oliguria, que es de manera rápida y presenta con dolor. Factores precipitantes que causan esta nefropatía son la deshidratación, la hiperglucemia y infecciones agudas, tratamiento con antibióticos nefrotóxicos como los anteriormente mencionados. Se presenta una proteinuria de Benz-Jones en el 1% de los casos de mieloma múltiple. Están presentes las vasculopatías, que son enfermedades de los vasos. Muchas de las nefropatías afectan los vasos sanguíneos renales, y una de ellas es la nefroesclerosis benigna, que afecta, es la esclerosis de las venas, es decir, es el endurecimiento de las mismas venas, de las arteriolas renales y de las arterias. Bueno, esto lo que va a causar es una isquemia focal del parénquima, debido al endurecimiento de las paredes del vaso. Y la otra es la hipertensión maligna y nefroesclerosis acelerada. Esta se asocia a una nefroesclerosis maligna y a una hipertensión maligna. La hipertensión maligna vemos una hipertensión pero en su estado acelerado, que puede venir de una hipertensión secundaria de personas normotensas o de una hipertensión benigna preexistente, es decir, puede venir desde que vamos a correr, puede desencadenarse desde ahí. Vamos a ver la patogenia. Esta, mencionaba que no se sabe bien la patogenia, pero va a suponer un daño en los vasos de los riñones, y que se va a dar, ya mencionamos, por una hipertensión benigna de larga evolución o un daño nuevo. Es lo que va a causar permeabilidad, muerte celular de la pared vascular y depósito de plaquetas. Y después con eso vamos a desencadenar una necrosis fibrinoide, una inflamación de la íntima vascular y una trombosis intravascular. Aquí va a estar implicado mucho el factor mitógeno dependiente de plaquetas. Lo que va a causar es una hiperplasia del músculo liso vascular, y entonces va a provocar una vasoconstricción. Entonces la luz de la vena, o de la arteria, más bien se va a reducir, y entonces va a causar una isquemia renal intensa. Por eso es lo importante de estas patologías. Entonces de ahí se va a desencadenar otra acción, que va a afectar las arteriolas aferentes, y con esto se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a ocasionar que haya más absorción de sodio, cloro y más excreción de potasio. Entonces al haber eso, al haber más aumento de sodio en el cuerpo, va a tender a aumentar la hipertensión arterial. La obstrucción de vías urinarias es cuando, en el paciente puede aumentar la susceptibilidad para adquirir alguna infección, para tener cálculos renales o para tener atrofia renal permanente. La hidronefrosis es la enfermedad, la patología que se da, y es cuando el riñón se dilata porque como alguna vía está obstruida, entonces el flujo que se supone que tiende a pasar, entonces como no puede pasar, se regresa, y al regresar se causa presión, y
que es lo que hace que se dilate el riñón. Y la obstrucción puede ser brusca o insidiosa, parcial o completa, o sea que solamente esté obstruido un porcentaje de la vía o totalmente, y también puede ser unilateral o bilateral. Y las causas más frecuentes son malformaciones congénitas, mujeres que están en el embarazo o la hipertrofia prostática benigna. De los tumores renales hay benignos y malignos. Los benignos miden 0.5 centímetros de diámetro más o menos y son nódulos pálidos, amarillos o grises y tienden a ser definidos y bien delimitados. El adenomoma papilar renal se origina en el epitelio tubular renal. La angiomiolipoma es formado por vasos, por grasa y por músculo liso, y afecta la corteza cerebral, por lo cual produce epilepsia y retraso mental. Y el oncocitoma son células eosinófilas con núcleos pequeños y redondos, y este es un ejemplo de oncocitoma. Estos son los tumores malignos, que son los carcinomas, llamados adenocarcinomas, y hay 4 tipos, y estos pues tienen su factor de riesgo, que es el tabaco, la hipertensión, obesidad, entre otros. Y aquí hay el carcinoma de células claras, su patrón de crecimiento va desde lo sólido a lo tubular, y las células tumorales son redondeadas o poligonales. El carcinoma papilar está formado por células cúbicas o cilíndricas y organizadas en formaciones papilares. El renal promófobo están organizadas en láminas sólidas, y el carcinoma del conducto colector están recubiertos por un epitelio atípico con un patrón en tachuela. Voy a hablar de los biomarcadores utilizados en insuficiencia renal aguda que nos ayudan a detectarla, como la lipocalina, la interleucina 18, TIM1 y la isoforma 3. Bueno, estas generalmente no se encuentran en el suero, y en este caso, tras exámenes, ahí los las vamos a encontrar. Bueno, en análisis bioquímico, entre ellos está el examen general de orina, está una gasometría arterial. Bueno, en el examen general de orina, si se encuentra, por ejemplo, proteinuria, estamos hablando de un fallo renal, o en la gasometría, el exceso de urea o creatinina. Parámetros de funcionalidad, bueno, estos parámetros van a medir de los exámenes mencionados. Si sobrepasan los niveles normales, bueno, se habla de insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, la ecografía. La ecografía se hace en tiempo real, esto es del aparato genitourinario, y es obligatorio para todos los pacientes con fracaso renal agudo. En ocasiones se observan riñones grandes por edema del intersticio renal. En estos casos predomina la dilatación de los cálices y pelvis renales. La radiografía simple del abdomen proporciona información sobre la morfología renal y de la presencia de posible litiasis, pero es de escasa utilidad para sospechar de la dilatación de las vías urinarias. La presencia de gas intestinal y de heces hacen que sea de muy poca utilidad, y por motivos de proyección los riñones aparecen mayores que en la ecografía. La urografía intravenosa es la que se muestra en la imagen. Esta se hace con contraste ayudado, pero esto añade un componente nefrotóxico a riñones que ya están afectados, por lo cual no se debe de hacer en pacientes con falla renal aguda.